Muy buenas tardes, bienvenido a su programa de todos los martes, Un café, una palabra, reflexiones de vida. Para mí es un placer realmente tener esta comunicación con usted cada martes y, como siempre digo, crecer en el conocimiento de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y así poder ver transformadas nuestras vidas, de nuestra familia y todos de aquellos seres que tenemos un espacio especial en nuestro corazón, y para aquellos que consideramos que nos han hecho un daño, que tenemos resentimiento, que guardamos algún recuerdo con rencor, aunque a veces digamos que no, pues que Dios nos ayude a sanar ese corazoncito, a perdonar, para sacar todo eso contaminado que tenemos dentro de nuestro ser y Dios deposite todo lo nuevo que tiene para nosotros. Recuerde, como siempre, disponer su corazón en oración, invitarnos al Espíritu Santo para que sea parte y que ablande ese corazoncito y pueda usted recibir ese mensaje que Dios tiene para usted el día de hoy. Recuerde que este programa usted lo puede ver a través de nuestro canal de YouTube, Un Café, una Palabra, Reflexiones de Vida. De igual forma, le invitamos a que tenga su libretita donde usted vaya anotando cada versículo que vamos estudiando. Con el objetivo de que usted vaya enamorándose de lo que es la Biblia, vaya conociendo que en la Biblia nos dice Dios cómo es que tenemos que portarnos, cómo es que tenemos que cambiar una vez que recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, reconocemos nuestro pecado y le pedimos que guíe nuestra vida. ¿Cómo vamos a saber si realmente Dios está guiando nuestra vida? A través de la palabra, porque ahí Jesucristo, como Hijo de Dios, deja plasmado, porque la Biblia es inspiración de Dios, qué es lo bueno y qué es lo malo ante los ojos de Dios. Sin embargo, el mundo ha querido distorsionar lo que dice la Biblia y hay personas que dicen, no, es que es un libro anticuado. No, no es un libro anticuado, es un libro donde nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer para andar en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo de hoy habla precisamente de eso y es segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Escuche usted, nuevamente lo volvemos a leer. Toda escritura está inspirada por Dios para enseñar, y aquí es donde nosotros aprendemos realmente lo que Dios espera de nosotros, para reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Donde aparece qué es lo que es bueno y no ante los ojos de Dios, lo vamos a encontrar en la Biblia. Y eso nos dice segunda de Timoteo 3:16. Hoy tenemos un testimonio largo, pero con un mensaje muy profundo, de cómo realmente, independientemente de donde estemos, es en oración que vamos a conseguir esa sanidad de parte de Dios. Yo puedo estar en un país más desarrollado y realmente puedo enfermarme y estar en condiciones iguales como estaría en Honduras. Es esa confianza en Dios y la oración lo que nos da la vida, porque la vida depende de Dios, no de un hombre. Sin embargo, es a través de la oración que en su misericordia Dios nos da la oportunidad. A continuación, le invito a que vea nuestro testimonio del día de hoy. Gracias por esta invitación y damos gracias a Dios porque nos permite cumplir con sus propósitos. Cuando yo estuve enfermo y yo salí sobreviviendo de esto, comprendí que Dios tenía para nosotros muchos propósitos. Él lo sabe y Él los va poniendo accesibles a nosotros para que nosotros podamos cumplir con eso que Él demanda. Pero quiero empezar diciendo que soy de Tegucigalpa, nací de una pareja casada por lo civil y por lo eclesiástico, mi padre y mi madre, que gracias a Dios aún están con nosotros.
Somos 3 hermanos, yo soy el mayor y soy gemelo con uno de mis hermanos. Somos gemelos idénticos. De repente me ven por allá y no soy yo, es mi hermano, así que no, para, para evitar cualquier confusión, pero lo menciono porque más adelante yo voy a mencionar algo muy importante por la relación con mi hermano gemelo, en la cual él fue un medio de Dios, parte de este testimonio. Y retomando, les quiero mencionar, bueno, soy de Tegucigalpa, fui criado por mis padres, pero también alrededor de abuelos y de tías cariñosos que nos criaron en el ambiente de principios morales, éticos y religiosos. Y nuestra infancia, más o menos antes de la primaria, en la secundaria, pues la transcurrimos de una manera normal, sin ninguna situación. Quizás mis padres, mi madre, un buen ejemplo, y quizás con los mismos problemas que puede tener cualquier otra pareja. Al terminar la secundaria, que la terminé en Tegucigalpa, bueno, como lo aspira cualquier joven, ingresé a la Universidad Autónoma a estudiar una carrera y 6 meses después gracias a Dios mi padre intercedió para que yo trabajara en una empresa en la cual él trabajaba y empecé a trabajar ahí en 1980, una empresa de computación, por eso me fascinó esta área. Y después de esto, fui progresando, fue donde yo me cambié de carrera y saqué la carrera en computación. Continuaba estudiando, tuve la oportunidad de cambiar de trabajo, en el cual fui a otra institución donde agarré una buena experiencia, llegué a ser jefe de grupos de personas. Y luego surgió una oportunidad que para mí marcó mi vida. En 1990 surgió la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Curioso porque yo siempre estuve interesado en trabajar en Hondutel y mi hermano gemelo que estuvo interesado en trabajar en la Cancillería fue el que trabajó en Hondutel. Las cosas se revirtieron. Y Dios así pone las cosas, la verdad. Es que hasta al analizar ahora las cosas hacia atrás, uno se da cuenta que Dios pone ese plan y lo va cumpliendo y solo uno tiene que ser obediente. Llegué en 1990 a la Cancillería y Dios ya me tenía ahí a mi esposa. Ella tenía 1 año de trabajar, tiene más de 30 años de trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y afortunadamente también trabajaba en el departamento que yo ingresé, que era informática. Ahí nos conocimos, la conocí, una persona con mucha energía, con mucha responsabilidad en su trabajo. Ya tenía una niña de 2 años y medio y ella estaba con una bendición. Y llegaba al trabajo, niña, Ivonne María, nuestra hija. Y bueno, yo la admiré mucho, Ivonne, muy laboriosa, muy sacrificada, porque estudiaba en la universidad, estaba sacando su carrera en Derecho. Y surgieron situaciones en las cuales teníamos que trabajar muy de cerca. Yo, pues, al verla desde el principio, como cualquier varón que admira a una dama tan bella como mi esposa, pues me impresioné, me fue gustando y era vecina, vivía yo vivía en la colonia Satélite y ella en la América. Y a veces le daba jalón en la ida, a veces le daba jalón en el regreso. Y nos fuimos haciendo amigos, trabajando juntos, nos fuimos enamorando. Y a los 2 años de haber ingresado yo a la Cancillería, nos hicimos novios y luego ya nos casamos. Con una decisión así un poco de improviso, pero la verdad que sentíamos que había esa atracción y podíamos ser compatibles. Nos casamos por lo civil inicialmente. Y bueno, a partir de ese momento nuestra hija Ivonne María me empezó a decir papi y yo le empecé a decir hija. Para mí es mi hija y para ella yo soy su papá. Y luego también nació nuestro hijo menor, Arturo René.
como matrimonio que empezamos a tratar de ver la vida de otra manera, pues teníamos momentos felices, ¿verdad?, con nuestros hijos, pero como toda pareja también con situaciones de problema, a veces no, en la parte económica, pues afortunadamente ambos trabajábamos. Ella perdió el trabajo por un tiempo, afortunadamente lo recuperó. Luego yo sí perdí el trabajo definitivamente, pasamos momentos difíciles y Dios nos bendijo porque no pasó mucho tiempo para que yo tuviera otro nuevo trabajo. Pero había situaciones como pareja, como les digo, en discusiones, en situaciones de ese tipo, que hay momentos que llegan a ser muy fuertes, ¿verdad? Y en una de esas oportunidades, en una de esas situaciones surgió que allá por el año 2002, después de una serie de discusiones, una serie de problemas, sin algún motivo específico, este, tuvimos que separarnos por unos días, afortunadamente fueron días, pero aquí es donde yo me empiezo a maravillar al analizar las cosas que nos suceden en la vida y donde actúa Dios, porque ahí es donde empezó a Dios ya a llamarnos por este camino de la fraternidad, porque en el año 2002 Ivonne recibió un llamado de una amiga para asistir a un testimonio de un grupo de mujeres de fraternidad. Y precisamente en esos días estábamos un poco separados. Y ella, al regresar de esa reunión, yo estaba en la casa, yo estaba esos días durmiendo, viviendo en la casa de mi papá y mi mamá, pero yo había llegado a hacer una tarea con Ivonne María. Ivonne regresó de esa reunión muy tocada y surgió el perdón. Ella me perdonó y ella también me pidió perdón, como todo hijo cristiano que sabe que el perdón es una medicina necesaria para vivir. A partir de ahí, bueno, las cosas, es el primer llamado que Dios nos hace, ella se queda asistiendo y sirviendo en fraternidad. Y en el trabajo que yo estaba, que también era un trabajo que había recién ingresado, yo también tuve esa invitación por medio de un amigo mío que me hablaba de fraternidad y me invitaba, y le acepté la oportunidad, y afortunadamente el capítulo del Colegio de Abogados me quedaba cerca. A partir de ahí fue, de verdad, desde el primer testimonio, desde los que vinieron, fui tocado, me agradó, o sea, yo conocía de Dios, pero esta cosa fue de algo diferente, el testimonio de cada hombre que llegaba, iba para mí construyendo muchas cosas, tanto así que no fue mucho tiempo cuando yo empecé a servir en el capítulo, empecé a servir y eso me fue tocando, o sea, esas son las cosas que uno después se pregunta por qué lo hice, y es que el Espíritu Santo es el que actúa, uno tiene que ser manso en eso y dejar que las cosas sucedan. Y empecé a quedarme, al año siguiente fui en la directiva, estuve incluido en la directiva y continué sirviendo. Y esto nos ayudó, nosotros nos fuimos integrando a la iglesia que asistimos, y esto motivó que en el 2005 nosotros ya nos estuviéramos casando por la iglesia, ante la ley de Dios, que es muy importante. Eso nos trajo muchas bendiciones para nosotros, para nuestros hijos y para familiares que también vieron en nosotros una motivación de conocer de fraternidad, y muchos de ellos han estado y continúan en este camino que Dios pone para conocernos más de cerca. Ahora le paso el turno a mi esposa Ivonne para que ella continúe y comparte el testimonio. Muchísimas gracias, Dios les bendiga, estoy muy contenta de saludarlos por este medio. De verdad que todos tenemos, ¿qué decimos?, una misión que cumplir en la vida. Yo, bueno, mi nombre completo es Ivonne Bonilla Medina, de Díaz, hace ya más de casi 30 años, pero con la bendición de que también me crié un hogar en la ciudad de Comayagua, formada por mi padre y mi madre y mis 3 hermanos en ese momento. Personas, pues, como todas, laboriosas, con muchas responsabilidades, con muchos anhelos. Mi padre, un hombre muy trabajador, se dedicaba al comercio, viajaba por toda Centroamérica, y donde tocara, él estaba permanentemente, pues, de viaje,
trabajaba arduamente, pero de igual manera, tanto trabajaba, pero igual no permanecía en la casa. En el hogar, pues mi madre quedaba a cargo nuestro, una mujer bastante joven, mucho menor que mi papá. Ella es la que quedaba a cargo y con algunas otras personas que le ayudaban a él allí en esa ciudad. Era difícil para mi madre porque encontrarse con sus hijos permanentemente, pues en la presencia de él como cabeza de hogar, pues traía situaciones, muchas consecuencias y sobre todo cuando él regresaba, que bueno, la distancia va enfriando, ¿verdad? Las relaciones, va enfriando ese amor, eso que los había unido a ellos cuando se casaron, con tanta ilusión. Pero las cosas se dan y él llegaba y trataba siempre de encaminar un poco el hogar, pero era difícil. Eso lo observaba mucho, pues, la familia, miraban, pues, que pasaban un tiempo a solas, pero al final pasaban problemas, surgieron problemas entre ellos dos, situaciones, pues, que no se podían sobrellevar. Lastimosamente, pues, al cabo de un tiempo mi madre decide, pues, dejarlo. Fue difícil para nosotros porque fue una decisión bastante fuerte, ella no quería, pero las cosas se dieron así, la relación ya no era, pues podemos decir, no había armonía, no había armonía, entonces nos vamos a vivir en la casa de nuestros padres, perdón, abuelos maternos, en la ciudad de La Paz. Allí estuvimos un tiempo, a los meses pues nos comunican una noticia muy triste, mi padre fallece en un accidente automovilístico. Es para nosotros pues también un golpe duro porque el haberlo dejado en Comayagua y después que él fallece en este sorpresivo accidente fue tremendo porque mi padre trabajaba de día y de noche y lastimosamente pues murió así de madrugada. Fue doloroso de saber ir a ver a nuestro padre allá en un féretro. Para mí marcó mucho mi infancia porque, bueno, ver al padre ahí es doloroso. A veces no queremos emocionarnos, pero es difícil, una parte bastante fuerte, porque uno como ser humano, como persona y niño, desea ver a sus padres juntos, ¿verdad? Pero lo más doloroso es cuando fallece uno. No sé, me emociono porque he dicho que he superado esto, pero creo que es difícil. Y les comparto esto con mucha sinceridad, pero bien, el tiempo pasa, nos quedamos a cargo de nuestros abuelos maternos, un hogar muy especial, muy hermoso, donde recibimos el amor, todos los principios morales y espirituales y sobre todo la fe. Mis dos abuelos, hombres y mujeres temerosas de Dios, en mi familia, mis tíos que eran como mis hermanos. Nos criamos como una familia muy unida, una familia muy fuerte, muy trabajadora, también comerciante. Vengo de una vena de gente que trabaja, nos han acostumbrado así a luchar por todo, pero también a servir, a salir adelante, a trabajar con honestidad y en ese proceso de vida recibir el amor, la presencia paternal de mi abuelo fue valiosa para mí. Quiero decirles que la imagen paternal es importantísima en todos los hogares. Lastimosamente no todos tenemos esas oportunidades, esa bendición de tener a la cabeza de hogar ahí. Pero ahí ese padre que hizo las veces, tanto para mi hermana, para mí, como padre responsable, nos educó, nos llevó, nos guiaron por el buen camino, con grandes ejemplos, estudiando en escuelas. Mi abuelo fue un hombre muy visionario, darnos lo mejor, como decía, el estudio, pero también los principios morales, espirituales y sobre todo esa fe, el temor de Dios. Y él en ese deseo de nosotros salir adelante, estudiar, siempre dándonos la educación pues propia, y sobre todo esa visión que tuvo él en mi persona, vio en mí algunas características importantes y siempre me dijo, quiero que estudies, que hables idiomas, que te prepares, y después otras veces me decía, quiero que seas diplomática. Yo le decía, bueno, usted tiene grandes planes conmigo, yo tenía otros planes. Yo quería estudiar agronomía, me gusta mucho el campo, me encanta trabajar el campo, amo todo lo que es eso, lo verde, trabajar con la gente, nos gusta mucho eso porque nos criamos en ese mismo ambiente, ¿verdad? Entonces, bueno, las cosas no se dan como uno quiere. Ahí mi infancia y mi adolescencia fue muy linda, mujeres que estudiamos, pero también nos divertíamos y pasábamos momentos también cercanos de Dios, ¿verdad? En nuestras iglesias. Después, bueno, crezco, pasa el tiempo y voy a la universidad, como toda joven, con muchas ilusiones, con el deseo de prosperar, de salir adelante y algún día retornar a mi ciudad para poderle dar lo que ella me había ofrecido. Pero de verdad que ahí me encuentro en destino, se cruza en mi camino y porque Dios así lo quiso, una persona, un varón, con el que éramos compañeros en la misma facultad de Derecho, una persona
de igual manera del interior del país, con ilusiones, que deseábamos también prosperar, teníamos muchos sueños. Ahí nos conocemos, tenemos un noviazgo, una relación de la cual pues nace nuestra hija, Ivonne María, una hija que fue y será siempre y lo es una gran bendición para nosotros. La juventud, la inmadurez y tal vez la misma inocencia nos hace de alguna manera tratar, ¿verdad?, de entendernos, de buscar las mejores oportunidades para todos y de verdad es que las cosas, los planes son perfectos. Al final, pues separados, pudimos criar a nuestra hija, pero no le faltó nada, nuestra presencia ahí. Y bueno, la verdad es que hemos tenido esa bendición de poder traer hijos y criarlos como desearíamos, ¿verdad? Pasa el tiempo y como Dios es perfecto y tiene un plan perfecto, yo llego a los años a trabajar a Cancillería, llego allí por aquella palabra profética de mi abuelo materno, y de verdad que fue algo que se dio a través de unos parientes, no era algo que lo buscábamos, el destino ya estaba ahí, empiezo a trabajar y ahí conozco pues en el año, yo entré en el 89, a los par de años conozco a Arturo, yo de verdad una madre soltera, ¿verdad? Sí, cuidándome porque estaba muy enfocada en criar a mi hija y también terminar mi carrera de Derecho. Dios me da este varón, es una bendición para mí, empezamos a tratarnos como él les comentó, éramos vecinos, amigos. Me gustaba mucho Arturo, su manera de ser, porque era serio, un hombre responsable, muy trabajador, y me gustó mucho porque era muy respetuoso. Y eso es lo que yo esperaba de un hombre, el respeto, ¿verdad? Porque si yo me daba a respetar y él miraba eso en mí, también yo podía tener una oportunidad de hacer un hogar, porque mi idea no era quedarme sola, es algún día tener un hogar, todos tenemos ese anhelo. Pero pasa el tiempo y bueno, nos conocemos, después como dijo Arturo, nos comprometimos en matrimonio, nos casamos, tenemos, bueno, siempre Ivonne con nosotros, con nuestros hijos, Arturo René que nace pues al tiempo, ambos una bendición para nuestro hogar, dos niños hermosos, con tanto amor que pudimos llevarlos hacia adelante, pero también habían problemas, luchas, como todos seres humanos, pues debilidades y situaciones, a veces la personalidad, el carácter, el ser yo también una mujer muy independiente, autosuficiente, Arturo un cabeza de hogar que quería pues también ser la cabeza de hogar, y quizás yo no le daba la oportunidad porque yo estaba acostumbrada a ser independiente, pero Dios me fue enseñando mucho y algo que a través de la iglesia aprendíamos, porque siempre asistíamos a la iglesia, fue también que en fraternidad me invitan y a través de un testimonio, recuerdo, yo fui de una manera pues sobrenatural, tocada a través de un testimonio por el Espíritu Santo, donde hay una liberación, una sanación de mi corazón, porque bueno, traemos muchas veces esa falta de perdón, a veces con los padres, con las personas que han tenido un pasado o con uno mismo también. Hay que perdonar, hay que perdonarnos y pedir perdón. Y eso es lo que comentaba Arturo. Fue maravilloso porque tener un encuentro con un testimonio es algo de liberación. Y en ese momento yo recuerdo que fui a mi hogar, lo vi a él allí, ya mis hermanas de fraternidad, que de verdad, mujeres de Dios que me abrazaban, que nos dábamos tanto apoyo en oración, ahí me enseñaron muchos instrumentos, que sí ya lo sabía porque soy cristiana también, pero el poder tener esas armas como mujer para luchar por mi hogar y por mi familia. Arturo me esperaba, nos damos un abrazo, yo le pido perdón y él me pide perdón y empieza para Ivonne ese don del perdón. Yo se lo pedí a Dios porque para mí era difícil perdonar. Yo siempre dije que el perdón solo era para Dios, que no se le pedía a los hombres. Imagínense qué equivocada estaba. Entonces el Señor me enseña eso y al tener esa bendición, pues continuamos en nuestra iglesia, nos congregamos ya casados. Después, bueno, con una vida pues, con nuestros hijos transformada y siguiendo adelante, siempre luchando en nuestro hogar. Bueno, la carrera pues nos permite salir en el 2010 del país, por cuestiones de trabajo, es parte de mi carrera. Mi esposo también, él es parte de esto, porque somos uno solo. Entonces con nuestros hijos, con los que se podía, pudimos salir en 2010, retornamos en 2012, después en 2015, bueno, estuvimos en Argentina, anteriormente en Canadá, y el estar para nosotros fuera y representar a nuestro país es un orgullo. Eso es una gran responsabilidad. En el 2019, pues también Dios dispone de venir, que nos somos trasladados a Francia, una bendición también de poder seguir trabajando por Honduras, y de repente ahí pues surge algo entre tantas situaciones de que se escuchaba el COVID, algo inexplicable, Arturo se contagia. Para nosotros ese momento no sabíamos qué era eso, no teníamos idea qué era el COVID, no sabíamos que era un enemigo invisible, nefasto, lo que él puede hacer
en la vida del ser humano. 14 días que vivimos bastante fuertes, prácticamente 11, pero Arturo comienza con esos síntomas. Para mí vino la angustia y un poco la inquietud, pues porque Arturo, yo se lo digo a las personas, ese es el mayor reto de mi vida. Yo no he tenido mayores retos en mi vida, sí, todos los tenemos, pero para mí el gran desafío de mi vida, no voy a negarlo, es enfrentarme a una enfermedad, a un enemigo invisible. Pero con oración todo se puede. Y en ese proceso de esos 11 días había oración de nuestra familia, oración de hermanos en la fe, de personas aquí residentes hondureñas, aquí en Francia, que pocos de ellos pues pudieron estar, no presencial porque era imposible. Pasamos solos esos 11 días, pero la presencia divina era la principal. No nos faltaba nada, pero era la oración, era la fortaleza en Cristo Jesús que nos hizo salir adelante, buscar de alguna manera un lugar donde le hicieran una prueba a él, porque no había lugares, no había en ningún lugar una prueba o test de COVID. Casi un mes y medio, ¿qué les puedo decir? Encerrados, confinados, pero Dios es tan grande que a través de un hermano en la fe y un hondureño, pues logra encontrar un centro donde le hacen la prueba a él del hisopado, una placa en los pulmones. Esa tarde regresamos y les digo algo, nunca nos imaginamos, en ese momento le dicen, tiene que llevar a su esposo al hospital. Yo empiezo a llamar y le digo, no tengo a dónde, he llamado a todos los hospitales, no hay ninguna cama para que mi esposo entre. Y me dicen, no, pero hay uno que yo le puedo recomendar, recomiéndeme. Y vamos a ese hospital, que de verdad han sido dos hospitales que han sido una bendición para nosotros en este país, no nos podemos quejar. Arturo lo dejo en ese momento ahí, yo de alguna manera convencida de que él no iba a tener COVID, pero las cosas ya en la madrugada me comunican que sí, y me dice, señor, usted tiene que regresar a su casa, no va a poder estar con él. Eso era más doloroso porque estamos acostumbrados a estar cerca del pariente, ¿verdad? Cuando está enfermo. Regreso ese día al hogar. Arturo queda ya con un problema que no podía respirar. Arturo no se daba cuenta cómo estaba. Arturo estaba muriéndose, así de triste. Y no sabíamos qué hacer porque ningún médico daba un diagnóstico. Ese día que lo dejé en manos de Dios. Y regreso a mi casa, vengo acá a limpiar todo, a desinfectar esto. Yo no me daba cuenta que estaba contagiada, hermano, porque yo al día siguiente amanezco con un malestar en la nariz, pero yo digo, bueno, es una rinitis. Pero no, ya sentí que yo perdí el gusto y el olfato. Eso todavía no se manejaba aquí, de que uno puede padecer de eso y es COVID. Pero el asunto es la grandeza de Dios, de que no permitió que yo llegara a los extremos como mi esposo, porque yo pude haber estado en el camino con él. Ustedes saben lo que son dos personas solas sin tener ningún medio. Sí, tenemos acá, tenemos un cargo, pero no tenemos medios de ningún tipo, solo el divino. Y Dios, y ante las personas que querían ayudar, no se podía. Al final logramos salir adelante. Arturo me llama ese día del hospital, ya casi sin respirar. El médico lo interviene, habla conmigo y me pregunta que muchas cosas importantes. Y es el único que me dijo que mi esposo iba a vivir. Es el único. Y ahí lo dejo, Arturo, lo empiezan a tratar y dejo a mi esposo y quedo yo acá en lucha, en un combate, con mucha oración, con nuestras familias, unidos en oración y sobre todo bajo la protección divina. Eso es lo que les puedo decir en esta primera parte. Muchas gracias. Bueno, como lo dijo Ivonne, nuestro drama empezó un día 14 de marzo, precisamente ese día cumpleaños ella. Y ese día yo empecé a tener unos síntomas de repente y muy fuertes, pero no eran los síntomas normales del COVID. Yo empecé a sentir un dolor de cuerpo de una manera que yo no lo había sentido nunca antes, y no comprendía por qué. Y imagínense ustedes que uno como esposo quiere compartir el día de su cumpleaños en una ciudad como París, ir a cenar o algo por el estilo. Y yo, bueno, al extremo que tuve que decir, me siento muy mal, yo no me siento en condiciones de que salgamos. Y lo único que hicimos fue almorzar cerca de acá de nuestro apartamento. Regresé, estaba de una manera muy diferente a como yo me comportaba, como una persona activa, a descansar. El cuerpo me pedía mucho descanso. Y a partir del día 16 acá en París empezó el confinamiento, un confinamiento muy fuerte que duró un mes y medio, 2. Y a más o menos el 16 de marzo nosotros pues tuvimos que acudir a un médico. Fuimos a un médico internista, a una clínica privada. Pero miren, como yo no sentía los síntomas que normalmente se decían del COVID, teníamos sospechas que podía ser eso y no teníamos la dimensión de qué era esa enfermedad, cómo actuaba, qué iba a pasar. Sabíamos que había gente que moría, uno revisaba que la estadística eran
los mayores de edad, y uno siempre se está excluyendo, no, a mí no me va a pasar. Yo me hacía el fuertón, ¿verdad? Y fuimos al médico caminando, porque no era lejos, para probar que yo podía, que yo no andaba tan mal. Mi malestar era el dolor del cuerpo. El médico me examina, me revisa los pulmones, me revisa el corazón, ahí mismo me hace un electrocardiograma, me revisa la temperatura, la presión, todo bien, menos el dolor de cuerpo. Yo tomaba una medicina para el colesterol y me dice, déjala de tomar para ver si eso es que te da dolor de cuerpo, pero no era eso, era ya la enfermedad que está, pero no lo sabíamos. Miren, pasaron los 11 días que dice mi esposa más complicados acá en el apartamento. Estábamos acá sin medicina, sin saber qué me estaba sucediendo y el dolor no paraba. Todos los días iba sintiendo un síntoma diferente a lo del COVID. Me sentía mareado, perdí el olfato, perdí el gusto de la comida, me sentía como que andaba, créanme, drogado, o sea, como me sentía como que estaba en el limbo. Yo no había sentido eso nunca. Ya no podía casi comer, no me daba hambre, yo me acostaba a las 8 de la noche y como, digamos que unos 7, 8 días después de haber empezado fue cuando yo empecé a sentir la sensación en los pulmones que nunca había sentido. Por momentos, no era siempre, me quedaba sin respiración. Y como dice Ivonne, no hallábamos para dónde agarrar. Surge, o sea, a todo país lo agarró de improviso esta enfermedad y bueno, a fin de cuentas surgieron clínicas donde uno se podía ir a hacer el examen del COVID. Y como lo mencionó Ivonne, nos hicieron el contacto, nos dijeron vayan a este lugar, fuimos a un lugar, me hicieron el hisopado, el PCR, y me hicieron una radiografía de los pulmones. Miren, había una persona ahí que estaba tan enferma que yo dije, esa señora sí debe tener COVID porque está muriendo con una tos horrible. Y yo decía, pero yo estoy bien, yo comparado con ella ya no estoy tan mal, pues uno siempre con el escudo de autodefensa. Pero regresamos al apartamento y nos llaman por teléfono de la clínica donde hicimos el examen y nos dicen, su esposo tiene un problema en los pulmones, tienen que irse al hospital. Y como Dios pone las cosas, miren, no habían camas en esos días, todo estaba saturado, aquí estaba lleno de gente, fue de los periodos pico aquí en Francia, y obviamente pues estaban las camas en todos los hospitales con escasez. Llegamos al hospital a las 7:30, a la media hora me pasan a la sala de observación. Cuando nos despido con mi esposa y le digo nos vemos más tarde, no sabíamos para dónde me tocaba ir. Era empezar una tragedia de 28 días, donde yo no tenía la idea de todo lo que me iba a suceder. Yo me despedí como que le iba a ver en una media hora, que me iba a salir ya caminando de ahí. Y fue pasando el tiempo, me metieron a una sala de observación, me tuvieron desde las 8 de la noche hasta la 1 de la mañana en una sala prácticamente sin hacer nada, en ropa interior, solo estaba acostado, solo me volteaban a ver por una ventanita de una puerta, no había almorzado, no tenía hambre, no había cenado. Y ahí les pedí agua y me decían, tiene que esperar, lo estamos observando. Me fueron dando agua, un vasito con agua a las 12 de la noche. A la 1 de la mañana me dicen, usted se tiene que quedar internado. Todavía no sabemos si tiene COVID, pero se tiene que quedar internado, usted está muy mal de los pulmones. Y me pasan a medicina interna a la 1:30. Cuando yo llegué a medicina interna, decía una habitación y entro. Y yo le mando un mensaje por audio a mi esposa que ya estoy hospitalizado, que ella pues que se tiene que regresar a la casa. Ya me empezó a pensar yo si yo tengo COVID y ella tendría el COVID y a preocupado, ¿verdad? Y en esa habitación le mando un mensaje yo a Ivonne por audio. Miren, yo no había escuchado ese mensaje desde hace meses. Yo no lo había escuchado, yo salí del hospital. Miren, yo estaba grave, yo no podía prácticamente hablar. Yo estaba sometido como cuando uno lo están ahorcando y uno está tratando de respirar y uno quiere hablar.
yo no me daba, hay algo interno en lo que me hacía sentir a mí una confianza, estaba muy tranquilo, no me sentía como que tenía una muy seria una enfermedad. Yo nunca había estado en un hospital, nunca había estado hospitalizado en mi vida y me sentía tranquilo. Yo después, ahora que medito, solo tengo una explicación para esa tranquilidad que tenía, y es que el Espíritu Santo estaba conmigo completamente. Miren, el día siguiente en la mañana le vuelvo a mandar otro mensaje a mi esposa, que lo escuché hace un mes. Yo no borro esas cosas porque para mí son algo especial. Yo no podía hablar, casi no podía hablar, pero yo sí recuerdo muy bien que yo me sentía como que estaba en una vacación, en una habitación de un hotel, esperando que yo me curara, y la verdad que el día siguiente ya me dijeron: usted tiene COVID. Y usted sabe que en esos momentos no había un tratamiento muy específico. En estos países no lo hay. Los tratamientos son hospitalizarse cuando está grave y bueno, y que suceda lo que tiene que suceder. Estuve en medicina interna por 3 días. Se los aseguro, prácticamente no me acuerdo lo que me sucedía. A mí me pasaban los días en minutos. Estaba por ratos dormido, por ratos que tal vez sí me recuerdo que yo me comunicaba con Ivonne y yo le pedía a Dios que ella estuviera bien, le pedía a Dios que los empleados de la embajada estuvieran bien, porque yo no habíamos ido a almorzar juntos todos el día 13. Yo ese día ya estaba enfermo y gracias a Dios que yo no los contagié, porque ellos tienen familia aquí, hubiera sido una epidemia entre nosotros. Y yo le pedía a Dios por mi familia en Honduras, yo le pedía a Dios por los enfermos en el hospital. Yo le pedía a Dios por los médicos. Acá y en Honduras. Este es como haber estado en una guerra y haber estado a punto de morir. Al tercer día de medicina interna me trasladan al área de cuidados intensivos COVID. Desde que yo voy entrando miro un espacio donde hay muchas camas, muchos enfermos, muchos muy mal. Yo solo escuchaba algunos con unas toses muy graves. Pero yo se los aseguro que yo seguía sintiéndome espiritualmente muy tranquilo. Estaba en paz. Le escribía a mi esposa cuando podía. Imagínense ustedes estar en un hospital con el celular. Ya tenía casi 4 días y no andaba el cargador, porque yo no sabía que iba a ir al hospital y me iba a ir a quedar. En Francia se acostumbra que cuando uno vaya a un lugar y sabe que va a estar fuera, que lleve su cargador en la mano, porque suceden muchas cosas en la calle y uno no sabe dónde lo agarra una emergencia. Pero yo no andaba ni cargador. Y yo no sé quién me prestó un cargador, me llevaron sin celular, me lo llevaron, me lo regresaron a las horas, y cuando ya tuve carga otra vez, le mandaba mensaje a mi esposa, le dije: solo con vos voy a hablar, no puedo hablar con mi familia, el resto, porque voy a perder mi tiempo. Ya me sentía cansado, yo ya me sentía que la respiración era algo grave, ya me sentía débil. Y cuando el primer día que yo estuve ahí, a mí me dijeron: Arturo, usted está con COVID, usted tiene problemas en sus pulmones, y el procedimiento que podríamos hacer mañana, si usted sigue mal, es intubarlo. La intubación es un procedimiento grave, fuerte, invasivo, donde le introducen tubería a uno en el esófago, y eso es para que esa máquina ayude a respirar los pulmones. Los pulmones son un músculo que, si eso no está funcionando bien, yo dejo de respirar y pierdo mi vida. Y me dijeron: lo vamos a intubar mañana, al día siguiente de haber entrado. Y yo escuchaba a mucha gente quejarse. Vi cuando salió un enfermo ya sano y yo me sentí alegre. Y dije: bueno, así como él, yo voy a hacer mi esfuerzo en la carne,
de sanarme, de curarme, de tratar de respirar bien, pero cada día iba peor. Me pusieron el oxígeno que ponen normalmente, encima me pusieron otra máscara para darme más oxígeno con más fuerza y que los pulmones funcionaran. Pero yo ya estaba muy mal. Pasó el segundo día y me sentí alegre porque no me intubaron, pero al tercer día ya no había otra alternativa. Todo ese tiempo le hablaban a mi esposa para decirle, él está así, él está mal, él tiene que hacer esta cosa, sin medicinas, prácticamente sin comer, ya llevaba muchos días sin comer algo sólido. Y miren, sucede lo que pues, yo no sabía cómo era y que tenía que suceder. Al tercer día de estar ahí, me notifican de que me van a intubar. No tenía la menor idea que era una intubación. No quise averiguar por internet para no tener miedo. Solo recuerdo que me despojaron de mi ropa completamente. Recuerdo que tenía mi cadena, una cadena con un crucifijo. Me dijeron, tenemos que quitarle esto. Tenemos que quitarle el anillo de matrimonio. Yo se los digo, todavía me sentía tranquilo, en paz. Pero algo me hizo hablar. Algo dentro el doctor Bogart, dentro de mí, algo dentro de mí está cumpliendo años hoy, me dijo, 58. háblale a Dios. Yo le dije, Dios, no quiero sufrir. Llévame contigo. Y ese momento fue el último momento que yo recuerdo antes de que me intubaran. Fue algo que salió no de mi persona, cuando yo digo el Espíritu Santo me sometió y me dijo, haz esto por Dios para que Él te escuche. Además de las oraciones de mi esposa, de mis hijos, de mis padres, de mi familia, de mis amigos acá en Francia, en Honduras. Y bueno, ahora mi esposa va a comentar ella lo que estaba pasando acá. Sí, la verdad que escuchar estos momentos uno los recuerda, pero los vamos a recordar con este sentimiento, más que todo para glorificar el nombre de Dios, porque a Dios le debemos la vida. Él es el único que tiene el poder de darle y quitarle, nadie más, solo Él. Y en un momento de tribulación como esta, bajo la oración, los ayunos que hicimos como familia, la familia de mi esposo, sus padres, mi madre, mis hermanos, que bueno, no lo dije al inicio y se me escapó, pero somos 4 hermanos, yo 5, yo soy la segunda de ellos, hermanos que ayunaron con sus familias, todos sus hermanos de él, el gemelo, sus otro hermano menor, toda la familia unida en una oración y con hermanos en la fe también, con hombres siervos de Dios que oraban por nosotros, alguien que es muy especial también en nuestra vida, en nuestra parroquia, que lo hizo, lo hacía, y eso nos ayudó a fortalecernos. Pero les quiero decir que cuando les digo el desafío más grande de mi vida, no es por cuidar a un enfermo, no es porque estamos aquí fuera del país o el idioma, no era eso. ¿Saben qué era? Era la impotencia que no sabían que tenía Arturo. Por eso era la angustia, el saber eso y después dejarlo en la clínica y todavía no poder ni siquiera tener acceso a él durante casi 4 días. Yo no supe nada de Arturo. Se pueden imaginar la angustia, y yo viviendo mi enfermedad, porque yo estaba enferma aquí. Yo necesitaba tener un kit de lo que tienen en Honduras, del maíz. Yo hubiese querido tener eso. Entonces, no es lo que yo quiera, es lo que Dios quiere. Y estaba sola en este apartamento y de verdad me sentía que estaba como en la guerra. Vivía
solamente estaba en ayuno, en oración. Dios quería que así fuera, sola, no acompañada presencialmente, porque en oración sí. Mi esposo decía que quería irse, pero yo estaba también luchando por mi vida aquí, y encontré un medicamento que solo Dios sabe, algo que tomé, que él me insistía que lo comprara en una farmacia, y las medicinas que le dieron a él, que eran cosas que yo no sé, Dios las puso, más 2 medicamentos de esta citromicina, imagínense. No lo tenía, yo siempre soy previsora, pero no tenía medicinas acá, acabamos de llegar. Pero lo que voy es la lucha de defenderme yo, mi salud y alimentarme, tratar de estar bien, porque mi esposo estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Cuando Arturo le decía, llévame, yo le estaba diciendo, Señor, déjalo. Pero yo lloraba y le decía, Señor, no te lo llevé. Yo me le tiraba al suelo al Señor, le oraba, me hincaba, porque eso no es, esa es la humillación que tenemos que tener al Todopoderoso. Sí, él va a usar los médicos y la medicina, los enfermeros, pero Él es el que tiene el poder. Y yo le dije, Señor, ya de tanta oración, porque era día y noche, yo no descansaba orando, todo tiempo y todo lugar, como dice Jesús. Y le dije, Señor, tú tienes el poder sobre la vida de Él, te lo entrego, pero a todo, yo en mi corazón adentro, yo lloraba. Y le dije, vos me conocés, vos me diste un esposo, yo era una madre soltera, no me lo quites, le dije yo. Yo llorando se lo pedía. Te lo diste, no te lo lleves ahora, pero te lo entrego. Entonces me desprendí de él con dolor en mi alma, porque es difícil ver al ser amado, a un pariente, a alguien. Si nos duelen los particulares, nos duele más la familia. Y yo le dije, Señor, te lo entrego. Y esa noche oré hasta el amanecer y le dije, Señor, tengo esperanzas, no las pierdo, que mi esposo está vivo. Y me acuerdo que Arturo, siempre pendiente de mí, a pesar de todo, como estábamos solos, yo decidí, bueno, andar a la farmacia a comprar esto, lo otro. Y ese día decidí ir, esa mañana, a la farmacia, porque aquí no le dan ningún medicamento, acá los médicos no dan nada. No, porque ellos, esta es la forma de trabajo de ellos así hacen este tipo de tratamientos. Yo sigo y continúo y voy a esa farmacia y ahí mismo recibo una llamada, y en esa llamada me dan esa noticia tan grande, que yo miraba ese día tan hermoso, un sol tan lindo, y yo dije, Señor, ¿cómo le puedo pasar a mi esposo esto aquí? ¿Saben qué? Me sentía culpable porque yo lo había traído a Arturo y Arturo me ha acompañado toda mi vida. Yo no soy una diplomática, ambos lo somos, hemos trabajado juntos en esta carrera, y yo lo traje y le dije, Señor, no puedes hacer esto, que mi esposo fallezca aquí. Estaban enterrando a las personas en lugares muy en común, nadie podía ver a su familia, nadie, solo le entregaban esa bolsa que dice Arturo con sus pertenencias, y esa era mi angustia. Y ese día, cuando la enfermera me dice, señora, usted sabe que su esposo se estaba muriendo, ¿usted lo entiende? Sí, yo lo sé, le digo, yo sé, pero está durando. Pues le tengo una noticia, ha habido una leve mejoría en él, muy pequeña. Y yo le dije, Señor, gracias, porque donde hay vida hay esperanza. Y me dijo, siga haciendo lo que está haciendo, la vamos a llamar. Pero así pasaban los días, y no es que me llamaban todos los días, no, es que no, aquí no hay privilegios de nada. Y Dios es tan hermoso que ese día, con todo ese proceso que vivimos y la angustia, Él estaba ahí dándonos paz, y la familia unida en oración. Miren, esto es hermoso, uno tiene que estar unido en estos momentos, no podemos estar separados. El Señor tiene un propósito. En este trance, en esta tormenta, Él tenía un propósito para nosotros, servirle como estamos haciéndolo ahora y como lo hemos hecho siempre, quizás en un tiempo en nuestra iglesia o en otros tiempos aquí. Pero sí quiero mencionarles también que durante todo esto que hemos venido haciendo a través del Señor y lográndolo, yo le dije a mi esposo, un día que logramos tener un contacto, porque no había manera, él, como les comentó, no había cómo llamarme, cómo saber cómo él estaba. Hay un milagro. En un día de tanta oración recibo una llamada, una videollamada, y me dice una señora, soy la doctora tal, le paso a su esposo, pero solo me lo mostró. Y Arturo estaba todavía con ciertos tubos, ya no estaba, pero estaba cubierto, yo no lo logré ver su cara. Y yo estaba tan feliz cuando lo vi, porque era la única vez que lo había visto después de la intubación. Y me pongo a llorar y le digo, señora, gracias por ser tan buena, tantos ángeles que pone Dios. Y ya después, a los días siguientes, también ya ahí recibí una videollamada y logré ver a mi esposo, ya sin los tubos. Pero miren, es duro ver a su esposo lacerado, los labios inflamados y el mentón muy inflamado, enrojecido. Pero no importaba, porque él estaba vivo y él me hizo así. Yo dije, este hombre es fuerte. Yo le dije, Arturo, sos un milagro de Dios. Recordá eso, recordalo, sos un milagro de Dios. Solo la fuerza del Espíritu Santo te mantiene ahí, te ha hecho vivir.
Y lo que le dije, el león de Judá estuvo ahí con vos, combatiendo ese enemigo, nadie más. Y usó esos ángeles. Y aquí estamos con tu familia felices, nuestros hijos, nuestra nieta, nuestro yerno, la familia, no, la novia de nuestro hijo, pues la familia que nosotros tenemos unida, mi familia. Y sí, de verdad es difícil, decimos esto porque la tribulación, el momento es doloroso, ver que un pariente se va a ir. Pero sí quiero decirles que Dios para nosotros es nuestro único sostén, nuestra alegría, por eso le estamos sirviendo a Él. Esperamos que nosotros podamos ser medio en sus vidas, que no tengan miedo, porque las pruebas hay que vivirlas, a veces no queremos vivirlas, pero con Dios todo es posible. Así que mi esposo va a continuar con su parte de testimonio. Bueno, ahora quiero ir finalizando, mencionarles que después de todo este drama, que fueron 9 días en coma, empecé en un hospital. Al 7º día, cuando los días críticos, que fueron los primeros 5 días de intubación y de coma, donde menciona Ivonne que yo estuve en el riesgo de vida y donde Dios actuó porque así lo quiso. Al 7º día me trasladaron todavía aún en coma a otro hospital porque mi condición levemente iba mejorando, pero necesitaban abrir espacio en ese hospital y llevarme a otro donde había gente, donde había más espacio, donde había área de cuidado intensivo para recuperación. Yo fui despertando al 9º día después de estar en coma. Y como dice mi esposa, yo recuerdo bien que me pasaron una llamada, yo solo pude verla y no pude hacer nada más. Cuando me desperté de esa situación, estaba mudo, no podía hablar, es tan invasivo, como les decía, esta situación que las cuerdas vocales se ven afectadas. Y les voy a comentar algo. Yo les dije que tengo un hermano gemelo y uno con un hermano gemelo siempre tiene esa excelente relación, más que carnal. Me han pasado muchas cosas con mi hermano gemelo y les quiero comentar esto. Cuando Ivonne avisó que yo ya estaba entubado a mi familia y mi hermano recibió ese mensaje, mi hermano lloró, oró. Y hay algo inexplicable que uno tiene que mencionar que sucedió y uno solo tiene que decir que Dios y qué otra cosa va a hacer. Mi hermano cerró sus ojos y tuvo una visión de donde yo estaba. Nadie le pudo haber dicho a él que yo estaba en un área donde había más enfermos. Él vio claramente donde yo estaba. Y eso fue Dios quien se lo puso a él para hacerle ver que yo estaba cuidado por él. Eran mensajes que Dios enviaba. Cuando yo estuve en coma, a mí me mandó muchas cosas. Yo les quiero decir que podemos decir que son sueños o son visiones o como sea, pero yo vi a mis padres que venían hasta acá. Yo vi a mi esposa que me trasladó de hospital y eso no ocurrió realmente. Lo que ocurrió fue que me movieron de un hospital a otro, pero ni mi esposa ni yo sabíamos que estaba intubado, estaba en coma. Yo no tenía idea de que me habían movido de hospital. ¿Cómo es que yo soñé algo así? ¿Cómo es que yo soñé que mis padres estaban cerca de mí? Era la oración de ellos. Y esa es mi fe. Y otro sueño que fue algo, digamos, lo raro, fue que yo soñé que había viajado a Honduras y que me había caído del avión y que había caído en un país de África. Cuando yo me desperté de mi coma, cuando yo vi la sala donde estaba, yo creí que era en África que estaba. Yo miraba todo raro, yo dije, el avión se cayó y yo salí sobreviviente. Pero luego los médicos me explicaron que acababa de salir de un estado de coma. Después de eso, después de unos estados de coma, 9 días sin estar vivo acá entre los seres vivientes, hay mucha confusión, hay mucha pesadilla. Yo había perdido en 15 días 30 libras, en 15 días, sin comer, sin hacer las necesidades. Pero miren, Dios actúa y uno lo termina viendo después de un tiempo, cómo Dios actúa, porque me fue sanando y me fue recuperando de todas las cosas muy rápido. Yo no tengo idea de que una persona salga de cuidados intensivos
en 3 días después de estar en coma 9 días. Y al tercer día, mire, yo no dormía, yo tenía pesadillas, o sea, uno sale de un lugar donde ha estado sometido y con medicinas y con un montón de cosas, que yo en el día cerraba mis ojos, miraba cosas horribles y oscuras, y en la noche no podía dormir de las pesadillas que yo tenía. Uno sale trastornado, pero Dios estaba ahí, porque fue poniendo gente. Miren, yo conocí más de 60 enfermeras y doctores que me atendieron, unos en inglés, otros en francés, otros en español. Y eso me ayudó. Yo fui de los 3 primeros que salimos, de los que estábamos enfermos a recuperación. Y me pasaron a medicina interna para irme recuperando. Pero Dios todavía faltaba que me limpiara y me hiciera más milagros, porque se me detecta que tengo inflamada la próstata a consecuencia del COVID y la vejiga. Me meten una sonda dormido del dolor que provoca, me tienen que drogar y dormir, y me meten una sonda por el sistema urinario que llega hasta la próstata para desinflamarme. En 4 días yo ya estaba sano de eso, con unos dolores horribles, eso sí, pero Dios me estaba sanando completamente. Pero terminando el tratamiento de la próstata, se me detecta un trombo o un coágulo en la arteria de la pierna, la que me provocaba un dolor, me provocaba el adormecimiento de la pierna y me podía provocar una trombosis si se movía ese coágulo a un pulmón o al pulmón o al corazón. Y me lo detectan y me dicen, tenemos que operarlo de urgencia mañana. Y el día siguiente me meten en sala de operaciones, siempre pidiéndole a Dios que me acompañara día y noche, todos los momentos que yo me acordaba, clamando a Dios. Y era con quien me comunicaba, porque ni tenía cargador, ni tenía señal en el celular, no tenía carga. Y Dios me sacó de esa operación sano, porque 2 días después de operado de la trombosis, me hacen un escáner y me dicen su vena está 100% recuperada. Y ese día, 3 días después de mi operación de la pierna, me dicen, hay que hacerle otro chequeo, me hacen el último chequeo. Y al llegar al cuarto me dicen, le tenemos 2 noticias. Su coágulo fue sacado perfectamente y usted va a salir del hospital de alta hoy, este día. Para gloria y honra de ese día, el 21 de abril, y después de haber entrado el 25 de marzo, 28 días después de una lucha tremenda, donde Dios nos escuchó a todos, donde Dios hizo milagros de amor en la familia y en los seres queridos. Me sacó ese día, me enviaron a mi casa, entré, le di gracias a Dios, oramos, pesaba 30 libras menos, no tenía mucha fuerza, pero tenía esa fe inquebrantable. Y al mes de haber salido, me fui a hacer un examen en el hospital otra vez, que me llamaron a revisarme mi operación de la pierna en perfecto estado. Y 3 meses después de haber salido del hospital, también me vuelven a llamar, me verificaron, me chequearon mis pulmones, mi corazón y mi resistencia. Y para gracia, para honra y para gloria de Dios, estaban mis pulmones 100% sanados, mi corazón funcionando al 100%, mi respiración al 100%, mi resistencia 100%. Yo camino con mi esposa 5 o 7 kilómetros cada 3 o 4 días sin ningún problema. Mi esposa sana, porque ella también, gracias a Dios, no se agravó. Y estamos aquí dándole gracias a Dios, porque eso es, todos los propósitos que Él ha puesto se han ido cumpliendo en nosotros. Para mí es una segunda vida. Y por eso este testimonio es para gloria y para honra de nuestro Padre y Señor de todos nosotros. Si me permiten, hermanos, quiero hacer una oración con ustedes para finalizar mi testimonio.
reconociendo, Padre del cielo, en este momento, que como humanos somos pecadores y soy pecador, pero Dios, tú me demostraste el verdadero amor que me tienes a mí, el verdadero amor que tienes para mi esposa. Y por ese amor que nos tienes, te clamo, Señor, para que en este día tomes nuestros corazones, tomes nuestras vidas, hagas con ellas, Señor, lo que tú necesitas, esos propósitos por los cuales tú nos has salvado, tú nos has probado, tú nos has tocado, Señor. Te pido en el bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor, que en este momento sanes a muchos enfermos, aquellos que están en los hospitales, en esta enfermedad y cualquier otra enfermedad, que cubras con tu sangre bendita los doctores, enfermeras, asistentes y todos esos que nos ayudan en los que hemos estado enfermos y que han logrado la salvación de muchas vidas, que han sido tus instrumentos, Señor, que los sigas protegiendo y que esta enfermedad cada día vaya declinando y se vaya erradicando, y que como habitantes, hijos del mundo, hijos tuyos, sepamos que tú eres nuestro Padre, nuestro Dios, que solo tú con tu infinito poder y misericordia eres quien nos sanas, quien nos salva. Gracias, Señor, porque nos has permitido transmitir este mensaje tuyo, Señor, para tu gloria y para tu honra. Gracias, hermanos. Todo ha sido para la gloria y la honra de nuestro Padre del cielo. Amén. Espero que este testimonio, realmente el tiempo en televisión se nos va rapidísimo, no tenemos más, pero yo espero que usted vea que el COVID es una enfermedad, empezando que no sabemos cómo nos podemos contagiar. Si no seguimos la seguridad, andar las mascarillas, no salir si no necesitamos, si tenemos que trabajar, tomemos las precauciones. Pero cómo Dios hace maravillas en su casa, donde su familia, en su familia que está en el extranjero, es Dios realmente, que es omnipresente, el que nos da la salud. Así que yo lo invito a que se mantenga en oración, a que crea y tenga fe firme en ese Dios todopoderoso, que en su misericordia le da una oportunidad a usted y a mí para estar en rectitud, como dice la segunda de Timoteo 3:16. Yo lo invito a que lea la Biblia, que se aprenda este versículo y que se dé cuenta que toda la Biblia es inspirada por Dios. Recuerde que este programa usted lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube, Un Café, una Palabra, Reflexiones de Vida. Espero tenerlo con nosotros el próximo martes a las 2 de la tarde. Que tenga feliz semana.